La materia la podemos encontrar principalmente en tres estados o formas de agregación, que son el estado sólido, el estado líquido o el estado gas o gaseoso. Y cada uno de los tres estados tiene unas propiedades diferentes, que para entenderlas lo que haremos será explicar cómo se comportan las partículas que forman cada uno de los tres estados. Primero, cuando un objeto o cuando alguna cosa está en estado sólido, tiene una forma y un volumen constante. Es decir, las moléculas están predispuestas de una manera y aunque yo el objeto lo gire, estas moléculas mantienen la misma forma y ocupan el mismo volumen, ocupan el mismo espacio. Pensad, por ejemplo, en este lápiz. Es sólido y las partículas que lo forman, por mucho que yo cambie de posición, mantienen la misma posición dentro del objeto. Y el volumen sigue siendo el mismo. El lápiz, por mucho que yo lo gire, sigue teniendo o ocupando el mismo espacio. Tiene el mismo volumen. Y esto ocurre en los objetos sólidos. ¿Por qué ocurre esto? Las partículas que forman el objeto sólido tienen grandes fuerzas de atracción entre ellas, por eso no se mueven libremente, sino que están unas al lado de otras y no pierden su posición, forman como una estructura cristalina. Y aunque yo gire el objeto, estas partículas siguen manteniendo la misma posición dentro del objeto. Si nosotros aumentásemos la temperatura de un sólido, lo único que veríamos es que las partículas que lo forman vibrarían y se moverían más rápido, pero no perderían su posición, a diferencia de lo que pasa, como veremos después, en el líquido y gas. El segundo estado de la materia es el estado líquido y en este caso las partículas tienen unas fuerzas de atracción más pequeñas que en los sólidos. Eso quiere decir que las partículas están más o menos juntas entre ellas, pero dentro de que están juntas se mueven libremente por el espacio. Por ejemplo, esta partícula se movería de una manera, esta se movería de otra manera y así estarían estas partículas constantemente en movimiento, pero no se alejarían porque hay una atracción entre ellas. No hay ninguna partícula que se vaya hacia arriba porque hay una pequeña fuerza de atracción. Lo que pasa es que es eso, no es tan fuerte como para que mantengan esta estructura fija, pero sí que es lo suficientemente fuerte para que no se escapen hacia afuera. La característica del estado líquido es que tiene un volumen constante. Es decir, si yo cojo 1 litro de agua y lo pongo en un recipiente rectangular como este, me ocupa este volumen, y si yo esa misma cantidad de agua la pongo en un recipiente vertical, ocupa el mismo espacio, el mismo volumen. Y es la característica de los líquidos. Sí que tienen un mismo volumen constante, pero pueden cambiar de forma, se adaptan a la forma del recipiente. En cambio, los sólidos, recordad que tenían mismo volumen y la misma forma. Cuando aumentamos la temperatura de un líquido, vemos que las partículas al aumentar de temperatura aumentan de energía y como estas partículas sí que se movían, lo que hacen es moverse más rápido a medida que aumentamos de temperatura. Y por último tenemos el estado gaseoso y en este caso las partículas, fijaros, no están juntas entre ellas porque la fuerza que actúa entre ellas es muy pequeña o casi nula. Por eso los gases se adaptan a la forma del recipiente y a más su volumen tampoco es constante. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, hemos dibujado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas de gas que se mueven libremente por todo el recipiente. De manera que si yo cojo estas 8 partículas de gas y las pongo en un recipiente más grande, esas 8 partículas se irían moviendo a lo largo de todo el recipiente. Por eso decimos que no ocupan un volumen fijo. Debido a esto, a que las partículas están separadas, los gases se ven afectados por la temperatura y por la presión.
Es decir, nosotros, como estas partículas están muy separadas, lo que podemos hacer es comprimir este recipiente de manera que hay menos espacio entre las partículas y así aumentaría la presión. Cosa que en un sólido, por ejemplo, no podemos hacer. Yo este sólido no lo podría compactar porque las partículas ya están muy juntas entre ellas. Y el líquido, yo podría compactar este recipiente hasta aquí abajo, pero una vez he llegado al líquido me costaría muchísimo poder compactarlo más porque las partículas también están bastante juntas. En cambio, en el gas, fijaros que lo podríamos comprimir muchísimo, reduciendo el espacio de estas partículas. Por lo tanto, diferencias entre los tres. El sólido tiene una forma y un volumen constante. El líquido tiene un volumen constante, pero no tiene una forma constante, se adapta a la forma del recipiente. Y el gas puede variar tanto de volumen como de forma. Para que entendáis mejor lo que pasa, al final en el comentario de esta página hemos puesto unos enlaces con unas animaciones que hay en una página de internet para ver mejor cómo se mueven las partículas en los tres estados de la materia en función de cómo varía la temperatura.